Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 8:02 de la mañana, aquí en el archipiélago puertorriqueño, encendemos Bonita Radio para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. En este último día de la semana, por ahí está mi amiga Lilian Ferrer, a quien le debo una llamada. Chicago en la casa, gracias a la diáspora, siempre por estar. Prometo hacerlo hoy, Lilian. En este día yo creo que hay que, como final de semana, hacer una recapitulación de lo que pasó ayer, sobre todo, al término de 5 días de juicio, 4 días de juicio de Sixto George y lo que está diciendo Anthony Maceira. Yo me voy a enfocar en ayer. Obviamente voy a traer lo que dijo Anthony Maceira Sayas en directo y lo que ayer se le confrontó, sobre todo vis a vis con lo que dijo el secretario de Hacienda, Francisco Pareja Licea. Porque yo creo que llama la atención profundamente cómo el jurado va a tener ante sí a un secretario vigente del Departamento de Hacienda, que en medio de una alegada extorsión que el gobernador tenía conocimiento, bajó facturas para ese que está hoy sentado en el banquillo de los acusados, Sixto George. Facturas de hasta de $23,000 mensuales. Y supuestamente son las corporaciones que se crearon porque eran las corporaciones de Sixto George. No las corporaciones de otro que estaban por allá por el fondo electoral. No, de Sixto George. Para supuestamente pagarle los $300,000 que estaba pidiendo. Importante. Eso es importante señalarlo. Y vamos a ver cómo no se salva el secretario del Departamento de Hacienda, a pesar de que ayer obviamente intentó hacer lo que siempre hacen y que es parte de este juicio también. Buscar de qué manera llamaban la atención de aquellos medios, incluso digitales, que responden al Partido Nuevo Progresista para que digan que por lo menos uno se salva y que suspendió los contratos. Vamos a hablar sobre eso en profundidad. También vamos a hablar de lo que está pasando en los fogones prendidos. Ayer aparentemente volvieron a construir una verja de cemento cerca de la zona marítimo terrestre en Aguadilla. Eso sigue siendo un fogón prendido. Pero sobre todo lo que está pasando hoy entre Cabo Rojo, hay más líneas relacionadas a las construcciones sin permiso y los aumentos que siguen y que acaba de anunciar DACO, pero el gobernador de Puerto Rico no dice nada de aumento. Y atravesado con esto hay una línea que me parece súper importante de un estadista, yo no sé si él sigue siendo PNP, Orlando Parga, aquel que fuera vicepresidente del Senado de Puerto Rico, que es muy crítico del partido del que siempre ha militado. Y Orlando Parga hace la alusión de cómo sale a relucir que uno de los problemas que tiene el Partido Nuevo Progresista de corrupción tiene que ver con el inversionismo político, pero le dan el pantallazo y el medio tradicional que lo publica le da la importancia
desde el punto de vista de que quien va ganando la posibilidad de ser candidato por tener más chavos en el bolsillo es Pedro Pierluisi. Vamos a hablar de eso desde la posición y la crítica de un estadista. Por ahí está todo el mundo, dice Yanni Moreno. Nivia Rodríguez llama la atención. Saludos, Nivia. Qué bueno que entraste hoy tempranito. Llama la atención que el secretario llegó con audífonos. Y Ilka dice, o Yanni, no me acuerdo si es Ilka, no, Yanni dice que se veía bien ridículo. Vamos a empezar por ahí, y es un comentario de ustedes y lo voy a comentar. El secretario de Hacienda es ese personaje que hasta cierto punto se coloca como el infantil de una administración de gobierno. Yo no sé si es que como ellos piensan que decirle a la gente que ellos oyen reggaetón, que del otro lado tienen periodistas como lo escuché yo esta mañana, que le preguntan qué estaba escuchando en los audífonos, y él se vira y contesta, es un remix. Ese tipo de imagen es la que quiere procurar el secretario de Hacienda, que vamos a hablar también del secretario de Justicia, precisamente porque ellos creen que de esa manera llegan al país y el país los va a respetar, porque ellos se ven como el país y el país se va a ver como ellos. O sea, que cualquiera puede ser secretario del Departamento de Hacienda porque llegó a tener una educación, pero la madurez de la institucionalidad del cargo no la tienen. Entonces los visten como eso. El secretario tiene tenis de 400 pesos, diablo como yo. El secretario oye a Bad Bunny, diablo como yo. Eso es lo que ellos procuran, por eso es que el respeto es tan pequeño como ellos parecen, como ellos son literalmente. Entonces, por eso yo le llamo el influencer, porque él se quiere vestir como tal y se pone los audífonos y se hace la entrevista con el influencer o con el que alega ser un influencer. Y ayer tienen que haber escuchado a Brenda Reyes Tomasini haciendo la distinción. En el nuevo mercado de la información, del entretenimiento, no estamos hablando de periodismo, hay una figura que se conoce como el influencer, que como bien dice otra colega, compran los likes y compran los seguidores en Facebook. Que conste, una de las herramientas más interesantes para usted creerse un influencer es comprarla. Por eso es que el periodismo no lo hace. Nosotros no compramos los likes. Nosotros no compramos quienes nos siguen, pero ellos sí. Y ese es el secretario de Hacienda. Y llega con los audífonos para que alguien le pregunte. Yo me imagino a la relacionista pública decirle, póngaselo, secretario, porque usted sabe. Eso, o sea, ¿cuándo ustedes vieron? Miren, vámonos para atrás, vámonos para un secretario del Departamento de Hacienda. Ojo, que es un secretario del Partido Nuevo Progresista del Rosellato, de Pedro Rosselló González, que supuestamente asesora a Manuel Díaz Saldaña. ¿Cuándo ustedes lo vieron hablando de otra cosa que no fuera de los recaudos, de lo que no eran recaudos, de lo que era más importante para el país en ese momento? Y ahí está, como uno de los secretarios de Hacienda que le pasaron por el lado la corrupción y nunca la vio. Está clarísimo de la administración que le daba cuotas a los jefes de agencia para que trajeran dinero para el partido. Pero este secretario de Hacienda se quiere vender como tal. Y es la infantilización de la política, la infantilización de las instituciones públicas. Y de ahí es que quieren vivir. Buenos días, bonitos y excelente día, dice Ilka. Saludos, Ilka. José Pepe, él llamó luego al Consejo de Pesquera, la ex seguridad de R2. Lueli Vázquez, no respetan las oficinas y los cargos que ocupan. Jaime Luca, también está por ahí. Buenos días, Rafael. Scarlett D. Rose, gracias, Polo. Estás llamando la atención de quienes te están diciendo, Scarlett, si eres nueva o nuevo, no te había visto. Bienvenido a Bonita Radio. Gabriel Manzano. Dayanara Rodríguez Alicea también está por ahí. Julio Enrique desde San Sebastián, el centro de la isla. Y el show de los vehículos y carros confiscados. A eso es lo que se dedica el secretario del Departamento de Hacienda.
Pero cuando usted llama al departamento, está 2 horas, 3 horas para que le cojan el teléfono o para que lo atiendan. Y en Suri está 3 días para sacar un documento. Pero nadie dice nada porque el secretario es cool. El secretario habla de música. ¿Cómo llegó el chisme al FBI? ¿Maceira llamó al FBI o el FBI llamó a Maceira? Scarlett, esa es una de las grandes preguntas. Y yo insisto que el problema que tiene Anthony Maceira es que está diciendo medias verdades y está diciendo lo que le conviene. Yo creo que quien llamó a Maceira fue el FBI. Claro, eso es un problema para el fiscal, porque tiene un testigo que va allí, dice unas cosas y después sale. Y para mí no es casualidad que Anthony Maceira vaya a un programa de entretenimiento que hay unos periodistas que participaron de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Y entonces van allí todos a curarse en salud y nosotros no sabíamos nada. Pero él es un héroe porque él denunció la corrupción de la administración Ricardo Rosselló Nevares. No me cuadra. Y vamos a ir al contexto ya mismo. Vamos a empezar con el asunto del aumento al café. Ustedes saben que hace, 3 días, hubo un rum o la semana pasada, hubo un rum de que en efecto iba a haber un aumento al café. El café está pasando por una crisis a partir de los huracanes. Hay serios problemas con las cosechas, etcétera, etcétera. Pues el secretario luchador, como yo le llamo, porque ustedes saben que él es un abogado que está del lado de la producción de la lucha libre, el secretario del DACO, Irán Torres Montalvo. Ayer precisamente sacó información de que iba a firmar una orden provisional bajo el amparo del reglamento 8578 que establece el precio mínimo al agricultor por café, uva madura de almud. El semitostado que se vende a través de la administración del Departamento de Empresas Agropecuarias, ADEA, fijará un precio de 375 por quintal y 250 de arábiga y 256 por quintal de robusta. Esto quiere decir que le va a aumentar el precio al café a usted cuando lo vaya a buscar al supermercado o a donde vaya a comprarlo. Oiga, pero este no era el gobierno que le estaba diciendo al país a través de la estrategia COI que no iba a haber aumentos a nada. Este no es el gobierno que está diciendo que a pesar de que está privatizando la generación de energía, no va a haber un aumento. Y todos los días vemos cómo hay definitivamente un aumento, no solamente en los servicios esenciales como el agua y la luz, ahora con el café. Lo siento porque este es un país cafetalero, por los que no se daban cuenta. Si el gobernador piensa que esto no afecta el bolsillo de los puertorriqueños y los ciudadanos que viven en el país, gobernador, alguien que le dé el mapa, porque sí, en efecto, la gente en Puerto Rico toma café todas las mañanas, mínimo. Pero este es el gobierno que no iba a traer aumento. Y de ahí yo creo que debemos pasar a lo que también me parece súper importante que pasó esta semana. Y es esa portada o historia que yo creo que también se une a esta imagen que estamos viendo desde el caso de Ricardo Rosselló Nevares, que se reproduce en unos momentos importantes en la administración de Pedro Rosselló, cuando estuvieron claros que había que crear un esquema para que los contratistas del gobierno de Puerto Rico, aquellos que tenían interés en contratar con el gobierno de Puerto Rico, se convirtieran en los empresarios con Rosselló, que iban a proponer llenar las arcas de las finanzas del partido para poder tener gobierno cada 4 años. Y es esta idea que el que más que recauda es en efecto el que más posibilidades tiene de llegar. Porque la estrategia no es convencer porque usted tiene un gran proyecto, porque usted tiene en efecto a una población
que lo sigue porque hay una educación que formó a esos ciudadanos que les propone sentarse a ver la nevera y ver cómo el año ocurrió y cómo el cuatrienio se dio, porque usted lo puso en la nevera, ponlo en la nevera, y usted puede aquilatar con un criterio más profundo quién es el mejor o la mejor candidata. Eso está estructurado así desde hace tiempo, pero siempre digo que el Rosellato fue puntual porque ahí sí que empezaron a rebuscar los chavitos de los empresarios con Rosselló. Y de ahí crearon un esquema que ha durado hasta el día de hoy. Supuestamente, de cara al 2024, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tiene 964,160 en una sola actividad de recaudación de fondos. ¿Por qué esto es importante? Y puedes colocar las imágenes, señor director, del gobernador, y no necesariamente tengo que estar yo todo el tiempo en pantalla. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense que el hincapié de los medios tradicionales no es que el gobernador de Puerto Rico tiene un gran proyecto. El gobernador de Puerto Rico tiene más chavitos para comprar publicidad. Fíjense cómo caemos en todo lo que estamos hablando esta semana y lo que se está ventilando en un juicio que ya lo sabíamos, pero obviamente ahora tenemos un testigo que dice cómo era que ocurrían las cosas, cómo era que tenían una persona a contacto en un medio tradicional que les iba a colocar la posibilidad de hablar bien del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Y este planteamiento de que el Partido Nuevo Progresista y Pedro Pierluisi son los más que recaudan, viene a colocarse en esa posición. Y yo quiero que en esa posición, que es un discurso creado, es la construcción de un discurso. No olvidemos eso. Es la construcción de un discurso, que es lo que quiere la estrategia política, en este caso electoral, del Partido Nuevo Progresista, que la gente piense, yo tengo más, yo llego más. Pero lo que está detrás es que si yo tengo más para pautar en esos medios que me necesitan. Porque ahí es que empieza el quid pro quo. Pierluisi en la campaña política tiene hasta el momento, durante los pasados 3 meses, tiene 1.007 millones de dólares en 3 meses. ¿Qué dice el gobernador sobre eso? Mi meta es seguir recaudando porque uno tiene que estar preparado para el evento electoral. Y obviamente la campaña de la gobernación es bien abarcadora y bien costosa. Ya yo tengo una experiencia en esto, así que seguiremos recaudando. Ese es el gobernador. A más dinero, más capacidad de tener los empleados públicos que le va a hacer la campaña, porque van a tener trabajo en la campaña. Y va a tener chavitos para la pauta electoral a través de los medios tradicionales. Y obviamente toda la parafernalia que se utiliza para tratar de convencer al otro, porque nosotros somos más y sabemos cómo llegar donde ti. Yo lo que quiero es que sigan recaudando al mismo ritmo, que es un ritmo muy bueno de cara a las próximas elecciones. Eso es lo que te indica, es la firmeza de mi aspiración y mi compromiso a estar con el favor de Dios y del pueblo en la gobernación por 5 años, 11 meses y 7 días más. El gobernador está cuadrado. Ahora, ¿qué piensa las personas que han fundado de alguna manera, y no Orlando Parga, pero su padre es un miembro fundador del Partido Nuevo Progresista? ¿Qué piensa Orlando Parga en un tuit que emitió también en estos días sobre lo que quiere decir seguir insistiendo en que a más tengo, más puedo llegar a la gobernación? Obscena terquedad, que después de todos los escándalos, y que dejemos la imagen ahí por un momento, y vergüenzas que hemos sufrido, se anuncie como logro que el Comité para la Reelección del Gobernador ha recaudado sobre $2 millones.
que para salir electo o reelecto cueste tanto dinero. Explica todo lo demás. Yo creo que esta aseveración de Orlando Parga, una generación que no necesariamente es la generación que se mueve y se comunica a través de una red como Twitter, que ustedes saben que todas las redes son diferentes. No solamente es importante para los estadistas que están leyendo este discurso, en Twitter igualmente, porque mire que tienen troles y tienen cada ser humano que está detrás de un teléfono escribiendo barbaridades. Es importante para el país porque ahí hay una lectura que Orlando Parga está sacando desde el movimiento estadista, que nos deja más o menos claro qué están pensando y de qué se avergüenzan aquellos viejos que participaron en algún momento del escenario político público desde el Partido Nuevo Progresista. Y no olvidemos que en ese bote de recoger más y de tener más capacidad y de tener más a los empleados públicos del lado de él, porque hace lo que sea por tenerlos y ubicarlos, está Tomás Rivera Schatz, que hace lo que sea para ganar una secundaria, porque no llegó en la primaria. Y este es el mensaje que yo creo que tiene que insistir y percolar en el país en un momento en que parecería que lo único que le importa a una que otra generación es tener y llegar. Pregúntele a Anthony Maceira cuántas veces él dijo en la campaña de Ricardo Rosselló Nevares que qué bueno que estábamos ganando, qué bueno que vamos a ganar y vamos a llegar y vamos a ser unos monstruos. Esta es la imagen de Anthony Maceira después que salió del tribunal. Y yo no creo que tenga vergüenza por lo que dijo. Yo creo que tiene vergüenza porque sabe que en la calle le van a gritar algo que no se le puede gritar a Angie Rivera, la secretaria de Rosselló. Porque sus pares del Partido Nuevo Progresista le van a gritar chota. Y eso no se hace. Este es el gran problema que tiene el Partido Nuevo Progresista y que sigue repitiéndose. ¿Por qué no escuchan a los Orlando Parga? ¿Por qué no? Porque lo importante es llegar, no importa qué. No importa con cuánto, pero es que tiene que ser rápido, porque es que se nos va la vida rápido. Miren, yo vi llegar ese muchacho ayer al tribunal en una guagua de esas de los secretarios de agencia. Y yo decía, ¿de verdad que esta gente piensa que eso es lo más importante en la vida? Y después hacer alardes de lo que tienen y cómo lo tienen. Pero si es que se les va en 2 minutos. Cuando Anthony Maceira Saya pensó que se iba a convertir en una persona que iba a tener que hablar no solamente de lo que hizo otro, de lo que hacía él. Porque allí Anthony Maceira no dijo si él en algún momento le dijo al oficial de prensa con quien estuvo ayer en un programa de entretenimiento, llámate a fulano, que fulano es de los nuestros. Como ellos decían en el Telegram chat. Llámate a fulano, él es de los nuestros. Vamos a traer a los muchachos. Oiga, esto lo viví yo en Fortaleza. Vamos a traer a los muchachos de Lo Sé Todo a las conferencias de prensa. Los fotutos del entretenimiento eran los periodistas de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y de esa gente que ahora dice que no sabe nada. Esos eran los que iban a las conferencias de prensa. A esos eran los que les contestaban las peticiones de información, porque esos no tenían peticiones de información. Mira, yo quiero una contestación a esto, porque esos no tienen, mire, no hay. Y ahora se están sentando a decir que no sabían nada, pero si ellos construyeron eso, ellos sacaron a los periodistas que hacíamos las preguntas de las conferencias de prensa. Y ahora, ¿quiénes son los malos?
Yo me imagino que nosotros, los del periodismo independiente. El talibán se cree el superhéroe del PNP. Dejen que siga el caso. Esto es un episodio de Walking Dead, dice Arieli. Por fin oí a Jorge de Castrofón decir que algo tiene sentido cuando habló de su experiencia con Sixto George. Estos brothers del chat nacieron en una cuna de oro. Fueron los contratos que conseguían y muchos tienen con el gobierno. Y Elías, con Pipo no han habido aumentos, no aumentó la dignidad, la decencia, el número de políticos decentes o los gobernantes con vergüenza en la cara. ¿Por qué el issue de Maceira Sixto es el primero que se atiende en el chat criminal? Dice Scarlett. Gary Rodríguez le cambió el nombre a Sin María, ahora se llama... No, Isaac, tienes toda la razón. ¿Dónde está la ASPRO? ¿Dónde están las organizaciones de periodistas diciendo algo de lo que está pasando? Mucho me temo que es el cuento de siempre. No, de los periodistas no se habla, aunque hagan esas cosas, no. Sorry, yo estoy en desacuerdo y siempre lo he dicho aquí. Yo creo que este es el momento de hacer la reflexión que no han hecho en 25 años. No todo puede ser bailar y pasarla bien. Anthony Maceira, Carlos Mercader y Ricky Rosselló. Esos son los brothers con el de Caín y Abel. Y el Overseas Press Club tampoco existe. No existen las organizaciones de prensa. Están, mire, en el closet. Pero vamos a seguir más o menos, que después me desvío y me regañan. Mayra Mercado dice, saludos Carmen Enid. Esto es corrupción a la máxima potencia. Ojalá caigan todos. Espero que el pueblo se dé a respetar por estas sabandijas malandrines de los federales. Deben de investigar. Saludos a ti también y gracias por tu comentario. Alaya Nina Jarls. Buenos días, solidaridad desde Ohio. Gracias por estar. La diáspora siempre, que no nos falla. Los muchachos tienen contratos con esta administración, pero claro, ¿cuántos se embolsillan ya en 2 años? Maceira no sé, creo que no. Pero Maceira tiene suficiente con haber tenido toda la información de cómo iban a privatizar los muelles y ahora él es el cabildero de eso. ¿Cómo es? Si yo siento a Anthony Maceira Sayas en un sitio a preguntarle algo, lo primero que yo le pregunto es, mire, ¿cómo el pueblo tiene que creer que usted participó de esa campaña? Llevó a Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación. Después participó en su gobierno, en la autoridad de puertos y como secretario de Asuntos Públicos. Y usted me dice a mí que usted lo único que quería hacer era chotear a Sixto George porque lo estaba extorsionando, porque usted no participó de la corrupción. Es una pregunta. Pero por eso nosotros hacemos periodismo independiente, periodismo de investigación, y no nos contestan las preguntas. Bueno, apagó la última bombilla de la fortaleza, exactamente. Entonces vamos de una movida natural al tema del juicio en esta semana. Yo creo que el juicio empezó con el testigo más problemático para la fiscalía. El testigo más problemático para la fiscalía es Anthony Maceira, porque es una persona demasiado cerca del Partido Nuevo Progresista y del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que alega que estuvo disponible para decirle a las autoridades federales que lo estaban extorsionando. El problema que tiene el testimonio de Anthony Maceira para la Fiscalía Federal es que la defensa va a tratar de impugnar su credibilidad precisamente con las cosas que no le dijo al gran jurado, como pasó ayer, que supuestamente no le había dado la información completa al gran jurado cuando fue en el proceso de investigación de este caso, que incluso van a tratar de atacar su credibilidad. No hemos visto todavía, solamente este es el inicio de del contrainterrogatorio. No sabemos cuál es la prueba que va a traer la defensa. Y eso siempre, desde el punto de vista de esta defensa, Rafael Castrolán, va a ser interesante porque hay que ver de qué manera va a tratar, además del contra que le hizo ayer de las corporaciones, de lo que sabía y no sabía o él le había dicho a Ricardo Rosselló Nevares y la relación que seguía manteniendo con Sixto George. Hay que ver cómo va a tratar de impugnar eso con los testigos de defensa.
Pero a mí me parece que lo más interesante de todo lo que dijo Anthony Maceira, sobre todo ayer, que la fiscalía tiene que ir al finito y hay que ver de qué manera van a tratar de aliviar esa posibilidad. Fíjense que los dos primeros testigos de la fiscalía son el que era pana de todos los chicos y que estaba en el Telegram chat, el que participaba de esa administración y ejecutaba el proyecto como ellos lo querían ejecutar, comprando espacios en televisión con personas a las que supuestamente le pagaban, etc. Y el segundo, el secretario actual de Hacienda. Y con el secretario de Hacienda, uno de los problemas que tiene esta presentación de prueba es que el secretario tenía a Sixto George o las corporaciones que se habían creado que respondían a Sixto George. Una es Social, vamos a ver, las tengo por acá. Si las pone el señor director, la primera es Social Consulting y la segunda, y vamos a Social Consulting primero, que fue creada en marzo del 2019, el 22 de marzo del 2019. Social Consulting y la segunda, Collective Impact. El problema que tiene el secretario es que él dice que él paró frenó estos contratos. ¿Y por qué yo digo que es un problema? Porque es que en medio de la crisis que tenía el gobierno de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, el arresto de Julia Kelleher, el arresto de los funcionarios de ACES y la firma de contabilidad que estaba a través de todo el gobierno de Puerto Rico, BDO. El secretario le pagó en julio del 2019, específicamente el 10 de julio del 2019, le pagó a Collective un cheque de $19,000 por un trabajo realizado en medio de toda la crisis. En medio de toda la crisis, Ricardo Rosselló Nevares, supuestamente, según dijo Anthony Maceira Sayas, estuvo de acuerdo en que Anthony Maceira Sayas fuera a buscar ayuda de Héctor Pesquera y de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, para ir al FBI. Viajó Maceira a Miami, donde vive Héctor Pesquera. Interesante, nota al cárcel. ¿Se habrá ido Héctor Pesquera por todo esto? Fue el primero que abandonó el barco. Fue a Florida y supuestamente para contactar a Héctor Pesquera para que lo llevara al FBI, porque él tenía contactos, él había sido el director del FBI. Y Ricardo Rosselló Nevares lo sabía. Ricardo Rosselló Nevares era el secretario de Hacienda. El gobernador de Puerto Rico. Y Francisco Párez Alicea era el secretario de Hacienda. Después de 3-4 meses que había salido. ¿Qué? 3-4 meses, perdón. No, 1 mes, 2 meses que había salido el secretario Raúl Maldonado Nieves en toda la crisis que tenía, porque supuestamente dijo que había una mafia institucional en Hacienda. Y viene el subsecretario, que es Francisco Párez, lo nombran y lo primero que hace es desembolsar un cheque para Collective. Oh, problemático. ¿Por qué es problemático? Porque el secretario dice que él lo detuvo, cuando en realidad a mí me gustaría saber que me dijera el secretario quién le dijo que pagara. Vamos a empezar por decir una cosa. Los cheques de un contratista que registra una corporación el 22 de marzo del 2019. La otra es peor. Pongamos en pantalla Collective. Social el 22 de marzo. No, Collective. El 21 de marzo del 2019. ¿Cuándo fue que las registraron?
un día detrás de otro. Las dos corporaciones, y ustedes me dicen a mí que ya en julio del 2019 tenía un cheque por $19,000. Secretario, ¿dónde están las facturas, secretario? Se lo voy a decir por aquí porque como ustedes no me contestan las llamadas. ¿Dónde están las facturas de Collective que usted dice que hicieron el trabajo? ¿Quién certificó que hicieron el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo hacían? El secretario, el gobernador de Puerto Rico o alguien de Fortaleza le dijo que había que pagar esa factura. Esos son todos los chichones que tiene esa prueba. Todas las preguntas que si no se le hicieron allí, recordemos, los periodistas no somos fiscales que estamos detrás de que alguien vaya preso. Queremos que haya transparencia. Buscamos la transparencia desde el punto de vista de la información. La pregunta es legítima. Creo 2 corporaciones un día detrás del otro. Supuestamente para un servicio. Fíjense, entre marzo y julio del 2019 hay 2 meses porque esto fue a finales de marzo. Y ya estaba cobrando. 2 meses y medio. Ya estaba cobrando el 10 de julio. $19,000 y el secretario se los pagó. Pero el secretario dice no, que él lo detuvo porque él se dio cuenta que no me cuadra. ¿A cuántos contratistas le deben? Dice Norma Rodríguez. Bueno, yo conozco gente que lleva 3 años que el Departamento de Hacienda no le paga un cheque. Que son contratistas de servicios, pero a estos le pagaron rapidito. Pero el secretario dice que no sabía y sobre todo dice que él lo detuvo. Eso dijo allí bajo juramento. Lo detuvo cuando, secretario, cuando ya estaban hasta aquí con la información. Ya estaban hasta aquí. Y el Ricky Renuncia retumbaba a cada momento. La Fuerza del Trabajo, gracias a RAM por apoyar nuestro proyecto periodístico. También a Buen Vecino Café. Allí me voy a dar un café ahorita. Y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Eneida Soto también está por ahí. Ginette Xavier, buenos días, bonitos y bonitas desde Tampa. Saludos, Ginette. Raúl y se les coló. Los de la fraternidad de Ricky le están pasando factura. Tarde, pero llegué. No te preocupes. Nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Y para seguir entonces en por qué me parece que la suspicacia también le toca al secretario en ese testimonio. Pero entonces ahora tenemos que terminar el programa diciendo o trayendo el análisis de a dónde fue Anthony Maceira Sayas cuando salió de ser el primer testigo de la fiscalía. Y yo no creo que esto sea casualidad. Michael Lang es el fiscal, es un fiscal joven, no es puertorriqueño, o sea, no es de esta jurisdicción, nacido en Puerto Rico. Es un funcionario joven del Departamento de Justicia. Me habían dicho que esos son los funcionarios que están allí en integridad pública, en justicia en Estados Unidos. Y viene a ver este caso a Puerto Rico, que yo me imagino que alguien le tiene que haber dicho, mira, aquí todo se diluye entre los programas de entretenimiento y los influencers que hablan mal, pero que muchos de ellos atienden a los políticos y los políticos van a esos lugares. ¿A dónde fue Anthony Maceira? No me parece casualidad. Al programa de las noches. El programa que tiene a 2 periodistas, uno de ellos que ha dirigido esfuerzos periodísticos en un momento, y a una periodista que en efecto era la oficial de prensa del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el momento de Ricky Renuncia. No es casualidad, no creo que sea casualidad, porque han estado toda la semana tratando de limpiarse, todos, incluido Carlos Mercader, de que no sabía nada. Cuando Carlos Mercader funciona en esta prueba como una de las personas que trató de que le dieran a él el manejo de crisis y ganarse los 300,000 pesos. Faltó el padrino, dice Miguel Martínez Marrero. Y cuando yo veo a Anthony Maceira y escucho lo que dijo, cómo lo interrogaban, cómo lo entrevistaron, me pregunto fundamentalmente,
¿Cómo es posible si yo estaba allí en un momento dado? Yo no estoy cuestionando si sabían o no sabían. Ellos han dicho que no sabían. Que juzgue el país si no sabían. Yo no voy a emitir juicio sobre eso. ¿Cómo es posible que le pregunten asuntos como, pero usted sabía que Ricardo Rosselló Nevares estaba pagándole o había ya cuadrado pagarle a Sixto George por ese manejo de crisis en medio de todo lo que estaba ocurriendo? Y porque a la vez usted supuestamente, digo, la pregunta no fue así. La pregunta fue si él sabía que Ricardo Rosselló había soltado $100,000 de sus fondos de campaña para el manejo de crisis que supuestamente le iba a hacer Sixto George. Cuando él, fíjense lo complejo, estaba alegando que Sixto George lo estaba extorsionando y que Ricardo Rosselló sabía. Él dijo no quiso abundar. Él dijo que no lo sabía. ¿Y a qué yo voy con relación a esto? Que usted es una exfuncionaria en un caso de esa administración. ¿Por qué no se inhiben? Mire, inhíbese de hacer esas preguntas. Como se debe inhibir la colega periodista Ivette Sosa, porque no debe estar cubriendo algo que obviamente le ha levantado una roncha personal, sensibilísima, y no tiene capacidad de mantenerse a decir otra cosa que no sea que los manifestantes del caso de Aguadilla son violentos. Inhíbase. Responda a la ética. Usted fue una funcionaria de ese gobierno. Usted fue un funcionario. Usted se retrataba como en el caso del otro, la otra persona que está allí sentado, con su amigo, Elías Fernando Sánchez y Fonte. Inhíbase de estar hablando de los procedimientos de sus amigos. Pero no es casualidad que lleven a Anthony Maceira a eso. ¿Por qué? Y voy a remitirme a lo que le dijo el juez Bezosa, Francisco Bezosa, a los jurados cuando fueron escogidos en sala. Recuerden que deben evitar ver noticias, los medios, la prensa, la radio, la televisión. Juez, no es la prensa, la radio y la televisión ya. Es esto, son los esfuerzos digitales. Es por donde se está informando a la gente. Si usted le dice que no vean aquello, no lo van a ver, pero lo van a ver en Facebook, lo van a ver en Twitter. ¿Por qué ustedes creen que va Maceira? Porque hay que hablarle a ese jurado de alguna manera. ¿Y qué fue lo que dijo Maceira allí? Lo que no puede decir en el tribunal. No, que a mí me están criticando porque yo fui el que fui a denunciar la corrupción. No, esto no es una crítica. Lo que pasa es que si usted va a un programa de entretenimiento, allí hay un esfuerzo de entretener, un esfuerzo de no traer información bona fide, desde el periodismo bona fide, desde el que le está pagando, que tiene una intención ideológica detrás igualmente, porque quien le paga es el partido político, porque quien le paga es el gobierno a través de sus pautas, etcétera, etcétera. Ahí hay un esfuerzo. Finalmente, ¿qué es lo que usted quiere? Pues, en el caso de Maceira, decirle no, porque a mí me están acusando de chota, cuando lo que tiene que pasar es que uno se pare cuando vea las cosas mal. Pero volvemos. ¿Por qué no hablamos todos de cuál es la información? ¿Por qué no llevaron al secretario de Hacienda ayer a preguntarle? Mire, secretario, pero usted hizo el cheque. Usted le pagó. ¿Dónde está la evidencia de que esa gente hizo su trabajo? ¿O es que el pueblo se tiene que creer que dos corporaciones que se crearon de manera urgente para satisfacer la necesidad de uno que quería 300,000 o 100,000, hasta 200,000, porque llegaban hasta $200,000 esas contrataciones? Que conste, esas son las que contrataron con el gobierno. Hay que ver si van a sacar las que no contrataron con el gobierno, pero fueron creadas igualmente en el 2019 para satisfacer
los 300,000 pesos del fondo electoral. Todavía la prueba no ha terminado. Y ahí es que yo me cuestiono por qué. ¿Por qué la reflexión no puede ser cómo es que yo me posiciono y por tener y acceder a un trabajo, soy capaz de hacer todo esto? O sea, de involucrarme, haber estado en una administración y ahora decir que no, que ahora yo estoy en esta función. Volvemos. Yo creo que puedes cambiar de escenario, pero tienes que ser ético con aquella posición que asumiste y con esta que estás asumiendo ahora. No es posible. Cuando sabemos que las preguntas son cargadas, cuando sabemos que cuando dicen, por ejemplo, eso no fue lo más importante que dijo el gobernador. Diablo, ¿de verdad? ¿Y tú eras el oficial de prensa del gobernador de Puerto Rico? Del hoy gobernador de Puerto Rico y todavía está... No sé, me perdonan y siempre digo, y ahorita escuché a alguien diciendo, no, porque los periodistas tienen que estar dispuestos a que sean fiscalizados. Pues claro, yo no tengo ningún problema. Sí. Y el día que yo lo haga mal, alguien que me llame la atención, las audiencias, los colegas periodistas que me digan, fíjate Carmen Enid, esto, vamos a discutirlo. Pero no puede ser así, sentarse y pues son los más personality. Volvemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que estamos criticando a los influencers que le cobraban o que participaban de que se callaran la boca en determinados medios de comunicación y los periodistas se sentaban al lado? Estas son las imágenes de Nación Z y le voy a pedir al director Víctor Valcárcel que las coloque. Este es Gary. Vamos a dejar primero la que tienes en pantalla. ¿Qué era lo que hacía el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares? No iba a ningún otro sitio que no fuera los programas de entretenimiento o algunos noticieros que también le lavaban la cara. Fíjense lo que dice ahí. En Nación Z hablando sobre la agenda para Puerto Rico. Gente, esto fue en abril del 2019. En medio de toda esta crisis. Esto fue en ese momento. Vamos a la próxima foto. Fíjense con quién está ahí. Esto era el programa que producía Sixto George. ¿Y con quién hablaba? Con Gary Rodríguez y con el casi PNP, Jorge Colbert. Porque esta gente no los tocan. Porque ellos no los tocan. De token traían a una periodista. A un periodista. Que tenía que mezclarse con esta gente. Y lo más interesante, en esta otra foto que les voy a colocar aquí, esta mañana vi uno que es bien vocal, en Twitter sobre todo, al doctor Iván González Cancel hablando de que los payoleros estaban hablando de los payoleros. Mire, doctor Iván González Cancel, usted estaba en el mismo escenario donde estaban los payoleros. Usted se prestaba para sentarse ahí al lado de Ricardo Rosselló Nevares y que la compañera periodista pudiera hacer dos preguntas y para de contar. Porque todo lo demás era el baile, la botella y la baraja con el partido político y los influencers políticos derrotados por un lado o abogados que le cargan las maletas a los partidos políticos. Y increíblemente, y estoy de acuerdo con él en que tengamos que escuchar a Jorge de Castrofón, un político convicto, precisamente en ese escenario de los influencers o de los programas de entretenimiento que quieren parecer periodistas pero que no lo son y hay que hacer la distinción. Y yo creo que eso fue algo que también ayer Maceira trató de colar. Fíjense cómo es. Maceira trató de colar que Sixto George es prensa. Y Denis Pérez le dijo, no, perdóname, Sixto George no es prensa. Pero ¿por qué te tienes que colocar en posición de que tener que contestar eso en un programa que le carga las maletas al partido de gobierno? Y voy a decir partido de gobierno porque es a uno y a otro.
no hay posición, no hay voz del periodista. Ese programa lo dirige un político. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no sustituyeron? Porque esa era la manera en que querían controlar el país. Y yo pienso que gracias a los esfuerzos que se hacen todos los días, a pesar de lo difícil que es mantener un proyecto independiente, el país ha despertado y ha sabido poder trazar la línea quiénes son y quiénes no son. Que conste, yo no estoy diciendo que usted no siga la línea ideológica que quiere. Usted es PNP, pues usted trabajó para Ricardo Rosselló Nevares. Siempre he dicho, yo he trabajado en esfuerzos de amigos que están dentro del gobierno de Puerto Rico. Eso me coloca trabajando para mis amigos que en efecto tienen una bandera política. Pero sentarme aquí a hablar de aquel proceso para sacarme de aquello porque el proceso se embarró. No, tengo que tener ética allá y tengo que tener ética aquí. Y ahí es donde yo creo que está todo súper confundido. Estas son las imágenes del 2019 en Nación Z. En esa emisora que producía Sixto George. Ahora no me vengan a decir que no, que todo está bien, porque no, él es el malo y nosotros somos los buenos. Diablo, no. De eso se llenó. De políticos y de abogados analistas, y de eso se ha llenado y desplazaron a los periodistas. A propósito, porque nosotros teníamos una voz diferente, nosotros hacemos preguntas. ¿Que nos puede gustar o no nos puede gustar cierto candidato? Pues claro, participamos de la agenda pública y la agenda política también. Pero hacemos preguntas y el que está en la esfera política tiene que contestar desde ahí, el que está en la esfera gubernamental y administración pública tiene que contestar desde ahí, porque nosotros en el interés debe ser que ustedes sepan lo que hace o no hace fulano. Dice Víctor Cruz, el problema es que todos estos analistas y celebridades están leídos, pero se ponen el sombrero de la objetividad. Pero imagínate tú. ¿Cómo es posible? No me vengas a decir que eres objetivo. Lo triste es que Eli Cuevas, saludos Eli, no te había visto, no han heredado, estos viejos no han heredado a los hijos, nos han heredado a los hijos que son igual de tráfala que ellos, dice Eli. Yo creo que hay que hacer distinciones. Lo mejor que tiene esto es que usted ahora puede aquilatar entre lo que dicen en una red social y lo que hacen. Y yo creo que eso es bien importante. Que sí, que hay demasiada información, por eso es que Brenda insiste siempre, y yo lo repito, en que usted tiene que escoger lo que lee y tiene que ser selectivo, porque es que todo, o sea, uno puede escuchar, a mí hay gente que me dice, no, porque yo escucho a Luis Dávila Colón, y yo digo, diablo, pues la verdad es que tú tienes estómago de acero, ¿sabes? Porque independientemente de que, por ejemplo, Orlando Parga sea un estadista que cree en la estadidad y ideológicamente puede diferir de usted, caramba, Orlando Parga puede conversar, puede traer información, puede traer contexto. Pero cuando usted oye gente que solamente hablan del cuco del comunismo y del socialismo, de Cuba y Venezuela, está bien difícil, bien difícil. Nadie pensó que esto iba a coger otro rumbo, Areli. Precisamente eso. Nadie pensó, yo creo que todavía no lo piensan, que estos esfuerzos iban a tener la posibilidad de penetrar en las audiencias, de tener una conversación legítima, de que los anunciantes iban a ver la capacidad que tiene esto de que sus productos se muevan. Porque usted no tiene que estar de acuerdo. Yo les preguntaría a los que auspician a Dávila Colón o a alguno de esos otros que solamente hablan desde el reducto exclusivo de la ideología como ellos la miran, que es, mire, como un tubo de radio. O sea, ahí no hay amplitud, no. Ahí no hay una crítica si usted ideológicamente está en esa posición como lo hace, por ejemplo, Orlando Parga, que puede ir al seno de ese partido y decir, están equivocados, están mirando para donde no es. No hay eso. Y yo preguntaría a esos auspiciadores, pero ven acá,
Usted dice que esto otro es incendiario, que esto otro demuestra que está en otro lado de la posición ideológica. ¿Y cómo usted justifica auspiciar un espacio que lo único que hace es gritarle a la gente? ¿Usted quiere conversar o usted quiere que la gente sea hostil y sea violenta? ¿Usted quiere conversar o quiere que la gente no converse y sencillamente le tire carro encima? O sea, producto con credibilidad, producto con honestidad, con compromiso, con conversación. Y yo creo que eso está cambiando. Porque hay un análisis que más allá de toda la gente y de los likes que usted puede comprar, tiene que ser: ¿dónde está la gente? ¿Qué compromiso tiene la gente con este tipo de producto independiente? Y no tienen que estar de acuerdo entre ustedes. No están de acuerdo entre ustedes ni están de acuerdo conmigo necesariamente en alguna opinión que yo emito, si emito opinión, o tienen una mirada del hecho que yo estoy trayendo totalmente distinta, pero eso es legítimo, porque esa es la vida. Y yo creo que nadie sabía, como dice Arely, que esto se iba a convertir, me parece que lo miraron mal, que lo observaron mal, en una posibilidad para que la gente dijera: caramba, pero si es que por lo menos aquí estos periodistas, ahí está la información y nosotros estamos viendo de dónde sale y cómo sale. Bien diferente, porque ahora nosotros le podemos explicar a ustedes cómo es que hacemos este tipo de esfuerzo, cómo es que conseguimos la información, a pesar de que el gobierno no nos quiere dar información. Todo eso es parte. Así es que yo creo que definitivamente este caso está dejando claro lo que ya nosotros sabíamos por experiencia, por estarlo viviendo, que es más difícil. Claro, no va a ser tan rápido, no ha sido tan rápido, pero cada vez se afianza más la posibilidad de tener un periodismo pujante como lo teníamos antes. No es que nosotros somos nuevos en esto. Yo tengo 58 años y vengo de la prensa tradicional, y cuando yo trabajé en esa prensa tradicional, había un estilo totalmente distinto de trabajar los asuntos. Editorialmente, usted tenía una noticia y esa era la noticia. Los políticos siempre llamaban, los comerciantes siempre llamaban, pero la posición del editor o editora era: mire, esto se queda, esto es noticia, vamos para adelante. ¿Cuándo cambió? Otro día hablamos de eso porque ya nos tenemos que ir. Gracias siempre por estar. Recuerden, importante, vayan a todos nuestros espacios de posibilidad, si pueden donar a través de bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Igualmente, Fundación Periodismo 21 tiene PayPal, asimismo con esa dirección a Gmail, y correo general a través de envío de cheques y giros postales. No se olvide, sigamos. El trabajo es arduo, pero hay que hacerlo y todavía yo tengo fuerza para seguir haciéndolo. Si le parece y usted quiere participar de nuestro proyecto de auspicio, puede hacerlo a través de Marnie mferrer@bonitasradio.net. Marnie Ferrer es nuestra Lady Boss de mercadeo y venta. Buen fin de semana, pásenla bien. Y nos vemos el lunes en otro Noticias con Café. Que la pasen bien, buen día. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.